Bienvenidos a mi canal de YouTube Pinto Profe. El siguiente ejercicio que explicaré es un ejercicio de la sección 5.2, la integral definida, del libro de Jen Stewart, séptima edición, cálculo de una variable, trascendentes tempranas, y del libro de la octava edición del mismo autor. El ejercicio es el número 33 de la página 383 de la séptima edición, que es el mismo ejercicio de la página 389 de la octava edición. El ejercicio dice así: se muestra la gráfica de f, evalúe cada una de las siguientes integrales interpretándola en términos de áreas. Integral de 0 a 2 de f de x, que es la parte A. B integral de 0 a 5 de f de x. C integral de 5 a 7 de f de x. D integral de 0 a 9 de f de x, donde f de x corresponde a esta gráfica. Vamos a hacer la parte A. Integral de 0 a 2 de f de x. Es el área de un trapecio. La figura que está en color azul. El área de un trapecio es igual a la base menor más la base mayor por un medio que multiplica la altura, la separación o la distancia entre los lados paralelos del trapecio, igual a un medio que multiplica la base menor, que corresponde a 1, más la base mayor, que corresponde a 3, multiplicado por la altura, la distancia que separa los lados paralelos, que es igual a 2. Esta operación es igual a 4. La parte B, integral de 0 a 5 de f de x. De 0 a 5 sería la integral de 0 a 2 más la integral de 2 a 5, que corresponde al área de un trapecio. La figura que está en color rojo. Igual a 4, que corresponde a esta integral, más el área del trapecio, un medio de la base menor por la base mayor, multiplicado por la distancia que separa los lados paralelos, igual a un medio de la base menor, que corresponde a 1, más la base mayor, que corresponde a 3 unidades, esto entre paréntesis, multiplicado por la altura, es decir, la distancia que separa los lados paralelos, es decir, 3 unidades. Y esto es igual a 10. La parte C, integral de 5 a 7 de f de x, que es igual al área de un triángulo. La figura que está en verde. Noten que es negativo porque la figura está por debajo del eje x. Igual a menos un medio por la base y por la altura. Eso es igual a menos 3. Y finalmente, la parte de integral de 0 a 9 de f de x es igual a la integral de 0 a 5, que corresponde a 10, más la integral de 5 a 7, que corresponde a menos 3, más la integral de 7 a 9, que corresponde a un trapecio. La figura que está en color café. Integral de 0 a 5 corresponde a 10, más la integral de 5 a 7, que corresponde a menos 3, menos el área del trapecio, que es un medio de la base menor, que corresponde a 2 unidades, más la base mayor, que corresponde a 3 unidades, multiplicado por la altura, que es la distancia que separa los lados paralelos del trapecio, que corresponde a 2 unidades. Esto es igual a 2. No olvides suscribirte, dale like
comentar y compartir este video. Y si tienes alguna duda, escribe al correo antoniopinto2709@gmail.com. Hasta la próxima.